Muy buenas tardes a todas y a todos quienes están conectados. Hoy, martes 14, con Movimiento Fibra y en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos, OI, impulsamos hoy el ciclo Arte y Docencia en Colaboración en el marco del programa Talleres Artísticos, el componente más importante del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Artística, que es liderado por el Ministerio de Educación. En esta versión 2020 es sin duda un tiempo para innovar, para ser creativos y para relevar más que nunca las herramientas del arte para impulsar un desarrollo integral no solo en nuestras y en nuestros estudiantes, sino que en nuestras acciones como sociedad. El programa Arte y Docencia en Colaboración se inicia hoy con la participación de Pablo Pinó y Andrea Giraldez, a quienes agradecemos su participación y disposición desde los países en que residen, pues se presenta esta oportunidad en la que las fronteras se desdibujan en este ciberespacio y nos permiten compartir experiencias en un contexto que estamos, para bien y para mal, vivenciando en todo el mundo. Nosotras nos quedamos con el para bien e invitamos a todas y a todos quienes están siguiendo esta transmisión a sumarse a la reflexión respecto a lo que el arte y las sensaciones sutiles que podemos experimentar nos pueden sin duda acompañar en el transcurso de este tiempo. Queremos iniciar compartiendo los saludos de quienes somos los organizadores de esta conversación necesaria. Primero, con nuestros socios de la OEI, en la representación de Mónica Gomariz, directora de la Oficina Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y luego nuestra directora ejecutiva de Movimiento Fibra, de Fundación Movimiento Fibra, Mary Ortiz. Vamos con ellas. Buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarles por este medio, a todos los que nos están viendo a través de las pantallas. En primer lugar, agradecerles su tiempo, su atención, por compartir este espacio de conocimiento, de reflexión que tendremos durante el día de hoy. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desde la OEI, les quiero dar mi más cordial bienvenida a este webinar enmarcado en el programa de talleres artísticos que desarrollamos junto a Movimiento Fibra y Mineduc, esperando que cumpla con las expectativas de cada uno de ustedes. Para la OEI es una gran satisfacción colaborar en el desarrollo de este webinar como organismo internacional convencido de que el aprendizaje y la experiencia del arte en las escuelas y fuera de ellas constituye una de las estrategias más poderosas para la construcción de la ciudadanía. La presencia del arte en la educación contribuye sin duda al desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. La promoción del arte y la cultura, como comentaba, es una de las prioridades de la organización. Así se refleja también en nuestro programa Presupuesto 2019-2020, que busca, por un lado, contribuir a que los estudiantes conozcan y aprecien las expresiones artísticas de los diferentes países, pero además que encuentren en el arte una vía de expresión, de comunicación, de disfrute y, como no, de bienestar. En el actual contexto de pandemia, el cuidar por el bienestar subjetivo de las personas se vuelve una necesidad imperiosa, una necesidad urgente. En efecto, las tasas de enfermedades psicológicas, estrés, depresión, se han disparado durante el periodo de cuarentena, ¿no?, en el que nos ha tocado vivir este periodo de confinamiento, en lo que nos habla del sufrimiento, ¿no?, o del malestar de las personas en este contexto. En este marco pensamos que el arte y la cultura se vuelven un factor protector frente a lo que estamos viviendo, y así lo reflejan diferentes estudios internacionales, donde se destaca la importancia de relevar la educación artística en este contexto como un importante factor protector del bienestar emocional. Por ello, queremos compartir con ustedes este webinar, que en el día de hoy nos convoca, sobre aportes del arte y la cultura en el bienestar subjetivo de las personas, organizado junto a Movimiento Fibra, y en el que tenemos la suerte de compartir con dos destacados expertos en la materia, como Pablo Pinó, de Argentina, Andrea Giraldez, de España. Andrea, además, gran colaboradora de OEI en el proyecto de educación en arte y cultura que desarrollamos desde la organización. Aprovecho de agradecerles su tiempo, su disposición por acompañarnos durante esta mañana,
donde tenemos la oportunidad de conocer a través de su experiencia, sus reflexiones y conocimientos acerca de esta temática. Muchas gracias a todos ustedes, esperamos que sea de su interés y un fuerte abrazo. Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos y de parte de todo el equipo que conforma Movimiento Fibra les saludamos y agradecemos su participación. Especialmente queremos saludar la presencia de las regiones de nuestro país que a través de artistas y docentes vuelven fundamental nuestro trabajo. Desde el año 2019 nos hemos transformado en una organización sin fines de lucro integrada por un equipo interdisciplinario que desde las artes, la pedagogía y las ciencias sociales busca crear e implementar estrategias innovadoras que aporten al fortalecimiento de la educación para el desarrollo integral de las personas a través del arte y la cultura. Nos encontramos ahora en proceso de abrir y desarrollar espacios de crecimiento, consolidación e incidencia respecto a la integración del arte en procesos formativos formales y comunitarios, promoviendo con ello una visión en que las herramientas del arte sean clave para facilitar y fortalecer el derecho a la educación de calidad según el Marco Internacional de Derechos Humanos. A partir de esta misión, hemos identificado 3 líneas de acción en las que nos comprometemos con contribuir a los objetivos de desarrollo sustentable, contenidos en la Agenda 2030, específicamente los objetivos 4, relacionados con la calidad de educación, y el número 8, que busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y el trabajo decente, que en el caso del sector del arte y la cultura, cobra especiales dimensiones. Inauguramos hoy el programa Arte y Docencia en Colaboración, que enmarcado en el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Artística y liderado por el Ministerio de Educación, busca potenciar las artes como vehículo de conocimiento y formación de diversas competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento estético y los procesos de aprendizaje de los diversos lenguajes artísticos. Incluyo en este saludo también a Sandra Moscatelli, coordinadora de la Unidad de Educación Artística del Ministerio de Educación, con quien esperamos que este año, de especiales y desafiantes características, podamos generar un espacio enriquecedor para todos quienes somos parte de este programa y en especial para las más de 400 comunidades educativas que reciben esta versión 2020 a lo largo de todo Chile. En momentos como los que vivimos estamos más que convencidas que nunca que la conexión a través del arte es sin duda un necesario giro hacia nuestras emociones y sensibilidades. Que tengamos una excelente jornada y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, también Mary y Mónica. Para iniciar entonces esta jornada, queremos rápidamente dejar con ustedes al doctor en educación Pablo Pinó, quien es hoy profesor titular de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana. Ha escrito y publicado acerca de historia, teoría y política de la educación, y hoy abre esta conversación con la charla El giro sensible en las ciencias sociales, los aportes de la estética escolar. Muy buenas tardes, Pablo. Hola a todos, hola a todas, muchas gracias por la invitación. Efectivamente nos podemos conectar por estas pantallas. Me encantaría estar allá compartiendo un rico pastel de jaivas. Esperemos que lo podamos hacer lo antes posible, pero la verdad agradezco mucho la invitación en compartir algunas ideas con ustedes. Ahí daban el nombre de lo que yo quería contarles, es un poco rimbombante, no es muy seductor, pero tiene que ver con poner a disposición de ustedes, discutir con ustedes algunos de los aportes que venimos haciendo en ciertos temas de investigación vinculados a lo que llamamos estética escolar. No es un trabajo, lo aclaro antes, no es un trabajo totalmente terminado, es casi, si vamos a términos artísticos, es una especie de work in progress, o sea que todavía está en elaboración, o tiene algunos resultados, tiene bastantes resultados en realidad, pero lo que les voy a contar ahora es como una revisión, así que tómenlo como eso y especialmente, perdón, estaba leyendo una cosa del chat que estamos aquí en comunicación para ver cómo va la cuestión. Los comentarios de ustedes y preguntas, ¿no? Van a ser muy útiles para mejorarlo. Así que les pido que por favor comenten, pregunten, pidan aclaraciones que van a servir mucho para trabajos posteriores.
Bueno, podemos poner muchas gracias. Volvamos una para atrás, por favor, quiero que vean el título. El giro sensible en las ciencias sociales, los apartes de la estética escolar, fíjense que giro sensible lo pongo entre comillas, tiene que ver con, ahora sí pasemos a la siguiente. ¿Sí? Bien. Las voy a leer y las voy a ir comentando, para ser lo más importante. El llamado giro afectivo, giro sensible en las ciencias sociales, propone el estudio de las emociones y toma distancia de las perspectivas biologicistas y naturalistas sobre la vida afectiva que las reducen a una interioridad inmanente de los sujetos. ¿Qué es esto? Sobre todo a fines del siglo, si bien uno puede rastrearlo mucho atrás, trabajos de Weber, de Elias, de Durkheim, se acercan acá, pero en los últimos años, sobre todo en el siglo XXI, hubo lo que llamamos el giro afectivo o el giro sensible, cuando las ciencias sociales, se hacen antropología, psicología, pedagogía, historia, se acercaron a tratar de entender el mundo de lo sensible, ¿no? Más allá, discutiendo con lo que llamaríamos las perspectivas biologicistas y naturalistas sobre la vida afectiva, contra las versiones que mirarían a las emociones como algo del orden de lo individual, subjetivo, inasible e inmanente, sobre todo. Las ciencias sociales dicen, no, bueno, en realidad es posible hacer un acercamiento a entender socialmente a las emociones, a lo sensible, al mundo, a este mundo. Yo, desde la pedagogía específicamente, nos acercamos al tema de la estética escolar. Generalmente estas investigaciones, acercamientos implican enfoques más cualitativos que privilegian la labor interpretativa por sobre abordajes del laboratorio. Digamos, en algún lado no es la idea de hacer experimentos en el sentido de identificar variables, sino de tratar de interpretar, comprender de una manera mucho más holística, mucho más interpretativa. ¿Sí? Por eso mismo, no es tanto intentar asir, frenar las emociones, objeto de trabajo, sino ver qué efectos tienen, cómo se producen, cómo circulan, cuáles son positivas, cuáles negativas, cómo se valoran, cómo se vinculan con el contexto. Intentar un abordaje social al tema de las emociones. Piensen que el afecto y lo emotivo generalmente fue entendido como algo que escapaba a lo social. Era totalmente del orden del individuo y de la inmanencia. Bueno, hoy diríamos, esto tiene que ver con acercarse por otros lados. ¿Sí? Tratar de aplicar, entender lo sensible, lo emotivo desde el lado de las ciencias sociales. La próxima filmina, por favor. ¿Sí? De este modo, dice, las emociones son consideradas construcciones socioculturales variables situadas en coordenadas espaciales, temporales y precisas, ¿no? Esto plantea las ciencias sociales, el giro sensible, pero lo que queremos marcar nosotros es que es realmente llamativo como la enorme cantidad de trabajos que se han hecho al respecto han prestado poca importancia al lugar que la escuela y el sistema educativo tienen en la construcción de las emociones. Generalmente se analizan cómo actúan, pero no se ha visto, uno puede ver que hay pocos trabajos, digamos, y en algún lado, quienes venimos de la historia de la educación, que venimos de la pedagogía, voy a nombrar a algún colega chileno que espero que conozcan, Pablo Toro, en la Universidad Alberto Hurtado, tiene muchos trabajos muy interesantes al respecto. Tratamos de ver cómo se han construido, cómo es la idea de la lógica de la producción de las sensibilidades. Digo, si uno tiene una emoción, una sensibilidad, esto fue aprendido y por ende es objeto de la educación, ¿no? En una mirada, que es la que intento dar, como me presentaban, de pensar en un cruce entre historias, teorías y políticas, no acercarnos al tema. La próxima filmina, por favor. Hay una pregunta que me acompaña a mí hace mucho tiempo en el trabajo de investigación, en un texto que circuló bastante y creo que en Chile escribió. Tiene que ver la pregunta de por qué triunfó la escuela, ¿no? ¿Por qué hay escuelas en el mundo? ¿Por qué la forma escolar, una forma educativa generada en un espacio y tiempo específico, la cultura occidental, conquistó el mundo, ¿no? Porque uno cuando sale a caminar por cualquier lugar del mundo hoy encuentra escuelas. Y esta pregunta no la estoy haciendo yo desde una mirada crítica, no a lo Illich, ¿no? No estamos preguntando... me pareció espera un cachito, ya está bien. No estoy preguntando para denunciar que la escuela esté mal, no, al contrario, yo creo que la escuela está muy bien, yo festejo que triunfó la escuela, pero nos acercamos a pensar que uno de los motivos por los cuales triunfó la escuela en los proyectos actuales de investigación tiene que ver con garantizar homogeneizaciones estéticas, empezar a pensar la dimensión estética. En cierta forma estoy haciendo como sinónimos estético, emoción, sensible, no son sinónimos, pero y podría ser un buen trabajo que tenemos que terminar de hacer, de diferenciar cada término, pero creo que entienden al mundo del orden de lo afectivo, de lo sensible, de lo estético, a este conjunto de experiencias humanas que generalmente no fueron consideradas enormemente en las investigaciones pedagógicas, fueron dejadas un poco más de lado. Hemos privilegiado investigar el aprendizaje y la transmisión de conocimientos vinculados al mundo racional o al mundo técnico, por ejemplo, y
relativamente poco al mundo emocional, afectivo o estético. Digo, queremos recuperar esto. Lo que empezamos a ver actualmente es que la escuela cumplió un lugar muy importante en esto, que hubo una operación de producción estética para esta cuestión. Cuando empezamos a investigar un poco, a pensar la cuestión estética, hay dos grandes teorías, grandes aportes latinoamericanos que nos ayudaron a pensar el tema. Uno viene de Uruguay, los trabajos de José Barrán, que ya tienen como 20 años, las historias de la sensibilidad en Uruguay, donde Barrán plantea que contra la historia de la mentalidad europea, él quiere hacer una historia de la sensibilidad latinoamericana. Es un planteo que podríamos cuestionar, digamos, no lo vemos tan en términos opuestos, pero claramente hay algo de recuperar la idea de la sensibilidad, volver a la sensibilidad objeto de estudio de la historia, de la ciencia social y por ende de la pedagogía. Y por otro lado, trabajos que vienen más del lado de los estudios artísticos, de una mexicana, Katia Mandoki, que hace una estética de lo cotidiano, trabajos que han sido muy, muy interesantes, y por eso nos quedamos fijados en la categoría estética, para pensar el tema de la función estética, la estética escolar. ¿Podemos pasar la próxima filmina, por favor? ¿Qué estamos entendiendo por estética escolar? Cuando empezamos a investigar estética, empezamos a leer mucha filosofía, mucha antropología, mucha sociología, mucha psicología, y nos empezamos a trabar, digamos. Todos sabemos que hablamos de estética, pero hubo que empezar a pensar un poco más la cuestión estética. Por un lado, tuvimos que superar dos grandes, en términos de Chevalar, dos obstáculos epistemológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Dos saberes que, si bien estaban muy vinculados con el concepto de estética, nos obturaban entender de qué estábamos hablando. Uno de estos es la categoría de arte. Hablar de estética no es sinónimo de hablar de arte. Por supuesto que yo no puedo pensar la categoría estética, pensar la estética si no pienso la problemática del arte, pero no pensar la estética como sinónimo de arte. Y la otra categoría que nos jugaba como obstáculo epistemológico es la categoría belleza. ¿Sí? Estética y belleza no son sinónimos. Digo, había que poder discernir, ¿sí?, un poco de qué hablábamos de estética, había que poder separarlo de la belleza y del arte. Por supuesto que son términos que están muy, muy vinculados entre sí, pero que había que discernirlos. ¿Y cómo llegamos? ¿Cómo estamos entendiendo estética escolar? Por un lado, lo tenemos como un registro de las operaciones escolares. Esto es, no pensamos la estética escolar como el espacio limitado específicamente para la enseñanza de las cuestiones estéticas, como puede ser el aseo y la presentación, como puede ser el arte escolar, sino como un registro que atraviesa la totalidad de la vida educativa. Todo puede ser leído desde la estética. La estética es un registro de lectura, en algunos lados más conscientes, más fuertes, más claramente vistos, otros más ocultos, pero uno puede hacer un acercamiento al currículum desde la estética, al currículum de la matemática desde la estética. ¿Sí? Es un registro que produce sensibilidades individuales y colectivas a partir del otorgamiento de juicios de valor efectivos a las sensaciones percibidas por los sujetos. Me piden que hable un poco más lento, tienen mucha razón, yo sé que hablo muy rápido, voy a intentar ralentizar un poquito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de las sensibilidades? ¿Dónde estamos la cuestión? Yo tengo, por ejemplo, la categoría bello, ¿no? Y un gran debate es en qué radica lo bello. ¿Por qué un objeto es bello? Una primera lectura es la lectura que va a hacer Aristóteles. La belleza es un atributo del objeto. Un objeto es bello, ¿sí?, independientemente de quién esté ahí a percibirlo. Es un atributo del objeto. Contra esta mirada aristotélica de la belleza como un atributo del objeto, Kant, mucho tiempo después, ya en el contexto de la modernidad, construyendo un nuevo sujeto, plantea la idea de la estética como un juicio de valor. Algo es bello porque hay un sujeto que dice que algo es bello, ¿no? La capacidad estética responde a un juicio de valor que produce un individuo. Descartes genera al sujeto moderno, al sujeto que va a tomar decisiones, que piensa, y porque piensa aplica juicios, y porque aplica juicios puede hacer juicios estéticos, ¿no? La belleza de un objeto radica en el juicio de un sujeto. No es que el objeto es bello per se, como es Aristóteles, sino que el objeto es bello porque hay un sujeto que le aplica este juicio. Y finalmente tenemos a Bourdieu, un poco nos vamos a acercar mucho más a Bourdieu. Bourdieu dice que en realidad el juicio estético es una marca social, ¿no? Hay condiciones sociales del gusto. Algo parece lindo, agradable, porque hay un grupo social que lo considera lindo y agradable. Hay relaciones sociales, la sociedad se marca en el juicio estético. No es un problema de un sujeto individual en el uso de su razón, sino que tiene que ver con marcas estéticas, ¿no? Trabajos
muy interesantes de Bourdieu, planteando cómo los sectores populares van por cierta estética y los sectores altos por otras estéticas, ¿no? Uno puede ir a la cuestión de la alimentación, como un plato agradable para sectores populares se asocia con lo nutritivo, lo abundante, la comida con cuchara, como un plato agradable para sectores altos se asocia con la variación, la presentación, entonces que uno puede ver que hay fuertes relaciones entre sector social y gusto, pero que hay marcos sociales para esto. Esto nos parece central para que nosotros podamos acercarnos a la cuestión estética. Hay marcas sociales, y acá va a aparecer la estética, para producir esta idea. ¿Qué es esto de las sensaciones y sensibilidades? Ustedes saben que nosotros accedemos al mundo mediante las sensaciones, mediante el sistema de los sentidos. Para nuestra cultura occidental, los sentidos son 5, los aprendemos en la escuela y muy tempranamente. No es un dato menor que lo aprendamos en la escuela. Para otras culturas hay otros sentidos, pero quedémonos en Occidente, ¿no? Gusto, tacto, olfato, vista y oído. Nosotros percibimos el mundo mediante, nos conectamos, la capacidad de estesis, lo llama Mandoki, la capacidad, los sentidos nos permiten conectarnos con el mundo exterior, y lo que hacemos es, a esa sensación lo convertimos en una sensibilidad. ¿Qué es una sensibilidad? Le damos un juicio de valor, que nos produce o acercamiento, nos parece agradable, bello, ¿sí? Nos produce rechazo, feo, desagradable, o indiferencia. Entonces, a las sensaciones las clasificamos en agradables, desagradables e indiferentes. Esto es una sensibilidad. Convertimos a las sensaciones en sensibilidades. Como decía esto, lo que pensamos, esto no es una propiedad del objeto, no es simplemente una propiedad del sujeto individual, sino que está condicionada social y culturalmente, y se aprende a hacerlo. La escuela enseñó a que parte del dispositivo escolar tuvo que ver con que consideremos bellos ciertas cosas, consideramos feas otras cosas, digamos, se produce todo un sistema de valor enorme para que nosotros ordenemos las sensaciones. Por ejemplo, que pensemos que algunos sentidos, que lo que nos llega por sentidos, como la vista y el oído, son formas mejores, correctas, que las formas que nos llegan por el tacto, el gusto o el olfato. Uno puede ver cómo la escuela produjo un ordenamiento de los sentidos, como privilegió lo que llamaríamos los sentidos altos, cultos, esto es la vista y el oído, ¿qué? Sentidos que implican una distancia del sujeto con lo que va a percibir, respecto a lo que llamaríamos los sentidos plebeyos, que van a ser el gusto, el tacto y el olfato, donde el sujeto se contacta con el objeto, ¿no? Uno puede ver cómo hay una jerarquización de las sensaciones que produce una cierta jerarquización de sensibilidades que produce una jerarquía cultural. Pasemos a la próxima, por favor. Bien, lo que me parece realmente muy importante, y este me parece que es nuestro punto mayor de apoyo, es esta idea de que hay una vinculación entre estética, ética y política. ¿Sí? Generalmente lo que uno considera agradable, lo que uno considera estéticamente válido, pasa a ser considerado correcto. La estética gira a la ética, y la ética, y lo que consideramos correcto, lo consideramos un ideal colectivo. Uno puede ver cómo de la estética se pasa a la ética y de la ética a la política, cómo el mundo emocional, sensible, supuestamente ubicado en el orden del individuo, toma dimensiones sociales, ¿no? Hay interesantes trabajos, nos parece buenos para verlos. Una categoría en la cual a mí me gusta detenerme para explicar esto es la categoría orgullo, ¿no? Generalmente la categoría orgullo tendría que ver con una sensación personal, individual, subjetiva, y cómo en los últimos años, se piensa en todas las luchas respecto a las minorías, disidencias sexuales, pueblos originarios, etc., la categoría orgullo fue tomando una dimensión política, ¿sí? Como hay una cuestión de el orgullo de vestirme así, de este mi cuerpo, el orgullo mío sobre mi estética, de mostrar cómo me muestro, no es un problema simplemente personal, sino que es un problema político, ¿no? Poder ver cómo la estética se pasa a la ética y se pasa a la política, digamos. Entonces, lo que queremos pensar es cómo la escuela fue una maquinaria absolutamente muy potente de producir estéticas colectivas, pensar esta producción de clasificación, ver cómo cuando uno, porque fue a la escuela, considera ciertas cosas bellas, ciertas cosas feas y ciertas cosas indiferentes, y que esto no tiene que ver con marcas individuales, sino como efectos políticos y culturales. También ver cómo muchas veces la estética escolar entra en colisión con otras estéticas culturales, digo, como la idea de cuando uno se educa en otros espacios, y esto es muy interesante para ver
sobre, por ejemplo, las políticas respecto a la inmigración, ¿no? Tanto Chile como Argentina tienen una larga y hermosa y complicada historia de inmigración, como las estéticas que la escuela oficial propiciaba, colisionaba o no con las estéticas que proponían los grupos inmigrantes. ¿Cuáles son las distintas relaciones? Subordinación, oposición, negación, ocultamiento, que la estética escolar le propone a la estética que traen los inmigrantes, ¿no? Uno puede leer toda la historia de América Latina como una pelea entre las estéticas. Tal vez para empezar a cerrar y dejar un poco la historia y la teoría, venir un poquito al presente, y quería ver un poco un tema que estamos trabajando fuertemente, y esto es para tirar un poco para debatir el tema de lo que podríamos llamar la educación emocional. Voy a pasar una filmina más. No sé si la ven bien, ¿no? Esto es un tema que estamos trabajando. Yo creo que lo que conté hasta hace un ratito tenía más que ver con las cuestiones teóricas. Esto estamos trabajando ahora y acá quiero el debate. Es pensar la educación emocional, dice, un mundo feliz basado en emojis. Lo que uno empieza a ver que en los últimos tiempos hay toda una idea de pensar a la educación emocional, una construcción de la educación emocional, la aparición de fundaciones dedicadas a la educación emocional, la propuesta de armar leyes internacionales o nacionales sobre educación emocional. Y nos llamaba la atención, somos un mundo feliz basado en emojis, ¿no? Esta idea de un mundo feliz, lo tomamos de las novelas de Aldous Huxley. Una vez más, el arte, la literatura nos sirve como metáforas para entender el presente. Si ustedes recuerdan esa novela de ciencia ficción, en la década del 40, el mundo feliz era un mundo donde había grupos sociales muy diferenciados, una especie de castas, una vuelta a un sistema de castas, donde estaban los alfas, los betas, los gamma, etcétera, pero donde cada uno era formado para sentirse muy cómodo en el lugar social que estaba. Pensar que lo que le había pasado en la vida era lo mejor que le podía pasar. Convencer a los alfas que lo mejor que te podía pasar en la vida era ser alfa, a los beta que lo mejor que te podía pasar era ser beta, etcétera, etcétera. Pensar un mundo donde con ciertas marcas científicas, con cierta cientificación, con un modelo de una ciencia todopoderosa, se podía armar un mundo feliz. Basado en emojis, obviamente los emojis estamos haciendo referencia a estas marcas muy culturales actuales, muy de la digitalización, que presuponen que yo puedo limitar el mundo emocional a una cantidad de caritas, ¿no? Entonces, hay una cantidad de emojis, es muy difícil producir un nuevo emoji, hay una idea donde la totalidad emocional se puede mantener en emojis. Y aquí quiero compartir con ustedes un documento actual de la OCDE del 2016, ¿sí? Se llama Habilidades para el Progreso Social, el poder de las habilidades sociales y emocionales, de la OCDE 2016, donde el primer dato es ver a la OCDE, ¿no? La OCDE es una organización de países desarrollados, o sea, la E de OCDE no viene de educación, no es la E de UNESCO, es la E de economía, que se empiezan a ocupar, estos organismos multinacionales, de la cuestión de la educación emocional. Es un primer dato a dar. ¿Por qué los organismos internacionales? ¿Por qué la OCDE se ocupa de educación? Y las dos grandes patas que plantea la OCDE en educación son, por un lado, la evaluación de la calidad. Las pruebas PISA son uno de los grandes aportes, inventos de la OCDE en el terreno educativo. Y, por otro lado, la que llamamos la educación emocional. Quiero leer con ustedes el texto y lo que está puesto en negro son marcas que yo recuperé, son intervenciones. La educación puede contribuir a aumentar el número de ciudadanos motivados, comprometidos y responsables mediante el fortalecimiento de las habilidades que importan. Actitudes cognitivas como la lectoescritura y la resolución de problemas son cruciales. Y acá va lo que quiero recuperar. Sin embargo, los jóvenes que tienen una base social y emocional sólida pueden prosperar mejor en un mercado laboral sumamente dinámico y determinado por las habilidades y perseveran y trabajan mucho. Fíjense, acá empieza el efecto de la educación emocional, donde se empieza a pensar que la función de la educación emocional, esto es formar para sensibilidades, esto es privilegiar la formación de cuestiones artísticas, no tiene que ver con modificar el mundo, sino lograr que los sujetos se adecuen, se adapten a lo que plantea el modelo. Se habla de un mercado laboral sumamente dinámico, al cual hay que aceptar, el cual no puede ser cuestionado, y hay que educar para que los sujetos, los jóvenes, tampoco es menor la cuestión de que se apele a la juventud,
¿sí? Deben adecuarse a estas cuestiones. Es más probable que pueden evitar enfermedades físicas y mentales si controlan sus impulsos. Pongo el hincapié en la categoría control de impulsos. Cuando hablamos de educación emocional, cuando uno habla del arte, está pensando más, o tendería a pensar, la cuestión de la función del arte y la estética es que los sujetos se expresen, ¿sí? Y acá la categoría, el verbo que se destaca no es expresar, sino controlar, regular. Tienen estilos de vida saludables y mantienen relaciones interpersonales sólidas, ¿no? Hay una idea de que para qué hay que educar emocionalmente a los sujetos para que puedan controlarse, ¿sí? Y puedan responder a las demandas de un modelo cambiante. El cultivo de la empatía, el altruismo y la solicitud los preparan mejor para brindar apoyo social y comprometerse activamente con la sociedad y en las acciones que protegen al ambiente. Al controlar, fíjense que vuelve a aparecer la palabra, controlar las emociones, ¿no? Está hablando de expresarse, de ampliarlas, de sentirlas, de compartirlas, sino lo es controlar y adaptarse. Directamente aparece el verbo más duro, el verbo de matriz darwinista, la función del sujeto, un buen sujeto es aquel que se adapta, no que se suma, no que cuestiona, no que propone, sino que se adapta. Al controlar las emociones y adaptarse al cambio, también pueden estar más preparados para capear las tormentas de la vida, como la pérdida de empleo, la desintegración familiar, la internación o la victimización. Fíjense, y este es un operativo muy típico de estos discursos actuales, que temas como la pérdida del empleo, que es un problema social, se lee como una tormenta de la vida. Se utiliza una metáfora que viene de la naturaleza, la tormenta, para explicar un hecho que tiene que ver de la sociedad, como es la pérdida de un empleo. Fíjense cómo aparece, por eso la educación emocional aparece en el horizonte y nos preocupa, y por eso tenemos que ser capaces de poder pensar otra forma de pensar el arte y la emoción en las escuelas, como una forma de lograr que se produzca una sumisión de los sujetos a el modelo planteado. Vamos a la última filmina, por favor. Algunos puntos para pensar esta idea que uno empieza a ver que aparece muy fuertemente en el horizonte actual para pensar el tema de educar las emociones. Una es el corrimiento de la transmisión cultural como función principal del sistema educativo y sustitución por la producción de habilidades adaptativas. Pareciera que la educación no tiene que ver con adquirir la cultura producida por la humanidad, esto es, el viejo disposición de transmisión cultural, sino con que los sujetos tengan habilidades de adaptación. Ya no hay cultura a transmitir, ya no hay saberes específicos, ya no hay debate, sino simplemente habilidades que permiten adaptarse. Segundo punto, aparecía recién, soluciones individuales a problemas sociales. ¿Cómo se empieza a plantear que ciertas problemáticas sociales, como por ejemplo la explotación laboral, el estrés, lo que estamos viviendo ahora, en Argentina y en todo el mundo, por lo que yo sé en Chile también, ¿no? Como la pandemia nos obligó a una sobrecarga de trabajo, un estrés a los docentes que tuvimos que ver cómo conseguíamos los aparatos tecnológicos, cómo capacitábamos. Estas marcas que vienen desde las marcas sociales deben ser contestadas individualmente. Acá hay un problema social. Hay sistemas educativos donde los docentes que participan no tienen buen acceso a materiales tecnológicos y tampoco los alumnos, digamos, y parte de lo que implicó mantener la escuela en pantuflas, la escuela por Zoom, tuvo que ver con salir a buscar los recursos para llevar a cabo, fue entendido como un problema individual. Cada docente tuvo que ver cómo aprendía a hacerlo y no como un problema social. O sea, se plantean, digamos, esta cuestión del mercado laboral que se achica, que es un problema social, hay que ver una solución individual, hay que ver cómo el sujeto procesa individualmente, ¿sí?, las respuestas al mercado social. Otro tema, la utilización de términos provenientes del discurso empresarial como gestión, exposición, productividad, competencia o adaptación para referirse al mundo emocional. Esto es interesante, ¿no? Los que venimos de la pedagogía, filosofía del arte, generalmente pensamos a la emoción con términos no tan desangelados, nos hacen vibrar muy poco, ¿no? Pensar que la emoción tiene que ver con lo productivo, con la competencia, con la adaptación, con la gestión, la verdad que nos anulan el término emoción, ¿no? Uno querría pensar que los términos que vienen del discurso empresarial no son los más útiles para referirse a la cuestión emocional. El retraimiento del mundo emocional al plano individual, ¿no?
la cantidad de palabras que empiezan con auto, ¿no? Lo emocional tiene que ver con el autoconocimiento, con la autopercepción, con el autogobierno, con la autorregulación. No se piensa la emoción, no se piensa lo afectivo como algo del orden que es hacia el afuera, hacia el mundo, hacia lo que los griegos llamaban el ágape, ¿no? El ágape era el amor a la humanidad, sino que lo emocional tiene que ver con algo que retratar sobre uno mismo, ¿no? Uno es una cuestión, las emociones son una cuestión sobre sí mismo. Hay un sujeto que se autogobierna, se autoperciba, se autorregula. No tiene que ver la emoción hacia el afuera, hacia el mundo, hacia el otro, hacia la humanidad, sino hacia adentro. Y, finalmente, la comprensión de los sujetos como responsables últimos de su rendimiento social en función de su habilidad para gobernarse y regularse emocionalmente por sí mismos. Una idea de sujetos que tienen que adecuar, tienen que aceptar que viven en un mundo que es así, que no se va a modificar, y a lo cual lo que deben estar todo el tiempo adaptándose. ¿Y quién es el que mejor le va bien? El que logra autorregularse, someterse, controlar sus emociones, poder relajarse para poder adecuarse a las demandas del mundo. No se piensa la emoción, a lo efectivo, a lo emocional, a lo artístico, como algo de producir mundos más justos y mejores, sino como formas de adaptación. Para cerrar, sé que hablé muy rápido, pido disculpas, pero tendremos tiempo para aclaraciones si les parece. Quiero cerrar con el día de hoy y voy a pedir la última filmina. Por distintas cosas nos toca hablar un 14 de julio, un día no menor en la historia de la humanidad, ¿no? El día de la toma de la Bastilla, el día de la Revolución Francesa, el día que el mundo cambió mucho. Lo que estoy compartiendo con ustedes es el cuadro de Lacroix, que no representa la revolución del 89, sino de 1830. Es posterior, pero quedó inscrito en la historia como el gran cuadro que marca la Revolución Francesa. A este hecho que cambió la historia de la humanidad. Fíjense las emociones que desata este cuadro. Cuerpos desnudos y en movimiento, cosas colectivas, emociones, movimientos. Miren qué alejado que está, ¿sí? El juego emocional que busca producir esto, que fue uno de los grandes hechos en la historia de la humanidad y que trajo la libertad, la igualdad y la fraternidad del modelo de la autorregulación que propone la educación emocional. Me parece que va siendo hora que podamos pensar, volver a vincular el arte para que vayamos en la línea de Delacroix y no en la línea de formar gente que pueda autorregularse. Muchas gracias por la invitación. Esto es lo que quería compartir con ustedes. El arte seguramente nos ayudará a hacer mundos más justos. La escuela tiene una función aquí. Y aquí me quedo para que podamos ir discutiendo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Tremendamente interesante y provocadora, además, tu presentación. Muchas gracias por compartirla con todos y todas quienes estamos conectados siguiendo la transmisión. Bueno, les recuerdo que estamos realizando esta transmisión, ¿cierto?, en el marco del programa Arte y Docencia en Colaboración, que estamos realizando desde Fundación Movimiento Fibra y la OEI. Les quiero comentar que pueden dejar sus preguntas y comentarios a través del chat de la plataforma de YouTube por la cual estamos transmitiendo. Nuestro equipo está conectado ahí, atento a recoger sus preguntas y esperamos poder compartirlas, ¿cierto?, tanto con Pablo como con Andrea allá hacia el cierre de estas transmisiones. Así es que, bueno, muchas gracias, Andrea. Sin duda una jornada llena de contrastes, complementos y una invitación a la reflexión que nos parece muy interesante. Nos encantaría saber cómo lo han ido recibiendo, qué reflexiones esto les ha ido provocando. Hemos visto que se han generado unas interesantes discusiones y debates en las plataformas de YouTube y también de Facebook por donde estamos transmitiendo. Por nuestra parte, sabemos que además en el marco de este programa Arte y Docencia en Colaboración, nuestras coordinadoras y coordinadores y junto, ¿cierto?, a los artistas, educadores y educadoras van a bajar esta reflexión llevándola a las realidades de las más de 400 comunidades educativas de al menos 10 regiones de nuestro país que están en este momento, ¿cierto?, vivenciando este programa de talleres artísticos del Mineduc en la versión 2020. Así es que, bueno, muchas gracias a todos, a todas, a Andrea y a Pablo, ¿cierto?, por participar además de esta innovadora, quizás experimental, pero igualmente comprometida versión de estos talleres artísticos, comprometidos sin duda con la calidad de la educación y el bienestar de las y los docentes de nuestras escuelas. Vamos a tener ahora unos minutitos con Pablo y Andrea en pantalla, ya los veo.
Muchas gracias a ambos, tremendas intervenciones, hemos estado recibiendo comentarios tanto por las plataformas como internamente, que todos han estado muy atentos e interesados en sus charlas, así es que gracias por eso. Y tengo algunas preguntas. Si les parece, les voy a leer dos preguntas que están dirigidas a cada uno y luego ojalá tengamos tiempo de cerrar con una reflexión que es un par de preguntas que son hacia ambos, ¿sí? A Pablo, desde nuestras plataformas, le preguntan si podría darnos referentes de la utilización de los sentidos plebeyos en la escuela. Y preguntan también cómo intervenir en una cultura escolar formada en la sumisión al modelo sin recibir el rechazo cultural a la transformación. Andrea, recibimos también algunas consultas, hemos recibido varias, sacamos algunas, en realidad tratamos de sumar también comentarios. Psicología positiva, dice, viene de la Gestalt. ¿Y cuál es la corriente de la psicología positiva? Y en ese mismo contexto, si es que en efecto crees tú que tenemos que estar siempre bien, ¿no? Y luego, ¿qué herramientas o indicadores recomiendas para medir, evaluar las emociones positivas provocadas por nuestro quehacer? Entendiendo nuestro quehacer, yo creo, de parte, ¿cierto?, de nuestros artistas, educadores y nuestros coordinadores. Pablo. No te escuchamos, Pablo. Disculpen, ¿ahora me escuchan? Ahora Siempre sí. uno deja el micrófono apagado y demás, disculpen. Creo que nos pasa a todos con estas tecnologías. Sobre el tema de los sentidos plebeyos, es una categoría que tomamos un poco de la antropología, que viene probablemente de estos trabajos de Bakhtin. Yo recomendaría los trabajos del historiador uruguayo que contaba, José Barrán, la historia de las sensibilidades, creo que es una buena categoría para ingresar. Repito, José Barrán, el nombre por suerte es bastante sencillo, y lo llama Historia de la Sensibilidad en Uruguay. Es difícil de conseguir, pero Internet todo lo permite. Así que la primera pregunta, mi primera sugerencia es entrar por José Barrán en la Historia de las Sensibilidades. Libro además maravilloso, muy bien escrito, muy interesante. La otra pregunta que hablaba sobre las asistencias y demás, a mí me parece, y aquí también voy a ir en la etnografía, que nunca fue muy útil, y menos ahora hablar de la escuela como un bloque homogéneo. Yo creo que es mejor hablar de las escuelas. Uno puede ver que en cierta forma, desde el origen del modelo escolar, existió la idea de hubo elementos más de mantener las cuestiones y elementos mucho más de cambiarlos, ¿no? Entonces me parece que hay que ver cada caso concreto. Me parece que yo cada vez me alejo un poco más de las explicaciones del todo o nada, y me acerco más a ciertas posiciones de los registros. Digo, siempre tratar de ver, no si la escuela, por ejemplo, voy a resumir, si la escuela reproduce o transforma, me parece que no es la pregunta, sino la pregunta es ver en qué reproduce y en qué transforma. Abrir el abanico de respuestas, no pensarlo en entradas o positivos o negativos, bueno o malo, digamos, romper el binarismo. Y cuando digo romper el binarismo es ver cómo efectivamente se desarrollan proyectos contrarios en la misma institución y en todo caso a cuál queremos apoyar y a cuál no. Digo, acá recuperar, tal vez estaba en la cuestión estética, la cuestión política, entendido lo político como la decisión de hacer algo, no tratar de buscar una cierta objetividad, sino ciertos sujetos que deciden avanzar hacia tal lado. Entonces, ante un escenario, uno puede decidir, bueno, hacia dónde quiere avanzar, digamos. Pensar políticamente, me parece, la escuela es pensarlo en estos términos, es ver, no es que hace una cosa o la otra. Sí, efectivamente, ciertos elementos de cambio mantener resistencia o no, digo, la historia de la educación chilena está llena de hermosas experiencias donde hubo avances, retrocesos, hubo directores que apoyaron, directores que no apoyaron, digamos, me parece que, y acá voy a la historia una vez más, darle más movimiento a la cuestión, ¿no? Sí, es mucho más fácil cuando uno lo acompaña y cuando no, en ciertos contextos políticos, en ciertos contextos económicos, en ciertos contextos es más fácil, es más difícil en otros, pero eso no impide ni que digamos, pensar los términos de inclusión y exclusión, los términos no en términos opuestos, sino generalmente dialécticos, ¿no? Siempre hay algo que se reproduce para que algo se transforme y viceversa, algo se incluye para que se excluya, digamos, no. Abrir la forma de pensar. Entonces, más que hablar de la escuela, hablaría de las escuelas, ver el conjunto de experiencias diversas que se producen, digamos. Estas son como primeras puntas para empezar a pensar los temas, ¿no?
Sí, muchas gracias, Pablo. Adscribimos absolutamente a esa postura. Por lo mismo, nuestra intención es que luego esta reflexión y esta conversación se lleve a la realidad de cada una de las escuelas que están trabajando con nosotros en esta versión, entendiendo que son realidades distintas. Muchas gracias. Andrea. Se me oye, ¿no? La pregunta Sí. decía si la psicología positiva venía de la Gestalt o cuál era la corriente. No, en realidad los orígenes de la psicología positiva están en la psicología humanista de Carl Rogers y de Maslow. Y de hecho, no curiosamente, en el año 1954, Maslow escribió un libro que se llamaba Motivación y Personalidad, y él fue quien usó por primera vez el término psicología positiva. Bueno, en la historia de la humanidad, y eso lo sabrá Pablo, que es historiador, esto sucede muchas veces. Uno propone algo y luego viene alguien, y lo mismo pasó con la inteligencia emocional, ¿no? Luego viene alguien que lo vuelve a decir y tiene la fortuna de que se convierta, pues, en algo mediático y que se multiplique. Lo mismo pasó con los orígenes de la educación, de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional ya había autores previos que hablaban de aquello. Bueno, en la psicología positiva, en el 98, cuando Seligman fue nombrado presidente de la American Psychological Society, en el discurso inaugural, retomando a Maslow, dijo pues que la psicología se había ocupado demasiado tiempo de los problemas, de las enfermedades mentales, y que lo que hacía era llevar a la gente del -5 al 0, y cuando llegabas al 0 ahí te quedabas, y que la función, la obligación de la psicología era también ayudar a florecer a las personas, cómo ir desde ese 0 hasta, pues, bueno, hasta donde pudiésemos para incrementar el potencial humano. Y esa es en realidad, pues bueno, la función o el origen más que la Gestalt. La Gestalt pues tiene otras corrientes. Y luego tenemos que estar siempre bien. Oh, no. Y creo que dije, no, se pasó desapercibido, pero lo vuelvo a decir. Las emociones negativas, que no son negativas, diría las emociones menos placenteras, la tristeza, el enfado, cumplen una función importante, especialmente en estos tiempos difíciles que todos o mucha gente lamentablemente hemos perdido seres queridos o hemos tenido a alguien. Es normal estar triste, es normal pues tener un pesar. Lo que no es normal porque es que aquello se extienda indefinidamente en el tiempo. Ya sabemos que si estamos tristes más de la cuenta y no podemos salir de ese estado, corremos el riesgo de tener una depresión. Y por eso hablamos en psicología positiva no de eliminar las emociones poco placenteras, sino de lograr un equilibrio. Una autora americana que se llama Lubomirsky, ella creó una cosa que se hizo muy famosa, que era la tarta llamamos la tarta de la felicidad, ¿no? Que mostraba, pues, bueno, investigó cuál era la proporción de emociones positivas y negativas, probablemente siguiendo esta ecuación del bienestar subjetivo. Y bueno, ella decía, no me acuerdo el número, pero por tantas emociones negativas voy a tener tantas positivas. Luego se ha demostrado que no es tan así, pero digamos que el equilibrio. La respuesta corta es no tenemos que estar siempre bien. La otra pregunta la respondo ahora. Vale. Sí, y la otra era las herramientas para medir emociones positivas, y es una muy buena pregunta, porque si, por ejemplo, queremos hacer pequeñas investigaciones para demostrar que la actividad artística que hemos hecho ha tenido un impacto positivo en las emociones de los alumnos, pues está muy bien medir al principio y al final. Y hay muchísimas herramientas, pero una de las más fáciles de usar, porque hay algunas que son muy largas, pero una de las más fáciles se llama PANAS, P-A-N-A-S. Si ponéis en Google PANAS, psicología positiva, os aparecerá, porque son unas pocas preguntas que en realidad miden las emociones negativas y positivas y el equilibrio. Y en muchas investigaciones, estudios, lo que se hace es pasear este cuestionario al principio, hacer una intervención y luego pues volverlo a pasar al final para ver si algo ha cambiado. Ok, muchas gracias.
Bueno, tengo también un par de preguntas que podamos comentar entre ambos y también entre los comentarios que recibíamos en las plataformas, nos pedían bibliografía. Ya Pablo, ¿cierto? Y Andrea nos han dicho algunas, quizás les vamos a escribir después internamente para poder compartir eso en los comentarios, ¿sí? Compartir esas bibliografías. Seguramente. Bueno, sí, ambos dicen, ¿cómo usar la educación artística para una educación emocional que permita la expresión y la creatividad y no la búsqueda del éxito? Entre comillas, dice. Y la siguiente dice, ¿qué lugar tienen las crisis, conflictos, disensos, angustias en esta articulación entre arte y bienestar? No sé, ¿quién quiere comenzar? ¿Pablo? ¿Andrea? Como quieran. Voy a citar Pablo, rápido una gracias. bibliografía que nombré bastante rápidamente porque es fácil de notar, que es nombraba una mexicana, Katia Mandoki, las dos veces con K. Tiene muchos trabajos sobre arte, es una experta en historia del arte, en teoría del arte. Eso nos ha sido muy útil. Sumo, y más quiero sumar autores latinoamericanos, como digo Barran y digo a Mandoki. Katia Mandoki, recomiendo, van a encontrar rápidamente el material y es muy interesante para empezar a ahondar. Es una bibliografía. La otra pregunta tenía que ver con esta idea de las crisis y de la creatividad del arte. Es que es bien complicado y acá me parece que hay que, yo decía, soy historiador, hay que situar históricamente y cada palabra cambia en contexto. ¿Qué quiere decir éxito? ¿Qué quiere decir creatividad? No es lo mismo. Hay una tendencia a tratar de pensar a veces las categorías históricamente. Quiere decir esto como si fueran entes inmanentes y me parece que lo que queremos ver es que las cosas cambian. Digo, recuperando esto de hay emociones que hoy pueden parecernos negativas y no serán positivas y viceversa. Digamos, piensen todo para cierta sensibilidad marcada en la lógica de una religión muy dura, las sensaciones que nos parecieran que están malas, en otro momento eran valoradas. Digo, piensen la idea de sacrificios, de martirios y demás, que en ciertas construcciones culturales, la misma que venimos nosotros, esto era como visto de una forma y ahora es distinto. Me parece que la idea de éxito, la imposición de la categoría de éxito es históricamente el momento. Hace 100 años nadie hablaba de éxito, digamos, y sería como tratar de historizar esta idea. Sí me parece que obviamente, y voy a ser claro, el arte tiene que entrar más en la escuela. Yo creo que el arte está en la escuela desde el origen, hay que darle más lugar, un lugar distinto, hay que pensarlo, hay que revisarlo. Quiero plantear esta idea, que me parece que la idea estética, la idea de arte atraviesa la totalidad de la experiencia escolar, no verlo como una cuestión solo, una experiencia artística, sino uno puede pensar la enseñanza de la ciencia, de la matemática, la totalidad, digamos, pensar la mirada estética, la mirada artística como una mirada que impregna la totalidad de la vida escolar y no como un espacio recortado, ¿no? Sobre la crisis, bueno, son situaciones continuas. Yo no soy muy amigo de esta idea de pensar que toda crisis es una oportunidad. No necesariamente. Una crisis puede ser una oportunidad si los sujetos que la estamos atravesando logramos que lo sea, ¿no? Esta frase casi dicha de toda crisis implica una oportunidad. No implica, no es if then, es una crisis puede a veces ser una oportunidad, va a depender de lo que los sujetos que lo evitamos lo hagamos. Ahí tenemos que recuperar esta idea. Esta es una crisis que tal vez sea una oportunidad. Va a depender mucho de nosotros, no es algo que viene dado. Como algunas puntas para seguir pensando, ¿no? Sí, gracias. ¿Andrea? Sí, gracias, muy interesante. Bueno, con respecto a la primera, me gustaría hacer una diferencia, ¿no?, entre hacer arte en las escuelas versus enseñar artes. Y es cierto que, bueno, especialmente en Argentina, en Chile, a veces en algunos momentos en Brasil, hemos tenido la fortuna de que el arte pues, ha formado parte del currículum desde tiempos inmemoriales. Yo tenía clases de música y se llamaba pintura, dibujo, no me acuerdo, pues a los 5 años, de esto hace muchos años, en Argentina, y eso formaba parte del currículum y creo que lejos de eliminarse, se aumentó a otros ámbitos. Pero lo que quizás debemos replantearnos es, ¿enseñamos artes o hacemos el arte como una experiencia participativa? Y aquí el papel de los artistas que entran en las escuelas es fundamental, porque a los profesores se les pide mucho.
Se les pide que sepan de muchas cosas y los profesores, desde luego, con buenas formaciones, aprenden a hacer arte con los alumnos. Pero lo que muchas veces traen en su ideario, porque son los modelos que han vivido y que han visto, es el ideario de alguien que les enseña arte. Yo tuve dibujo, como dije antes, creo que 12 años de mi vida no sé dibujar, tuve una mala experiencia con aquella clase de dibujo, entonces no se trata solo de tener la hora de arte en las escuelas, se trata de tener, pues bueno, ese espacio donde podemos crecer juntos y donde podemos hacer arte con mayúsculas, ¿no? Ese arte escolarizado. Y aquí volvemos al concepto de lo bonito, lo feo, el estándar, ¿no? De lo que hay que hacer en la escuela. Creo que importa más el proceso que el resultado, es decir, lo importante del arte es lo que vivimos juntos y el resultado estético tiene que acercarse mucho más al arte de verdad que al arte escolarizado. Y podemos hacerlo, y por eso nosotros, por ejemplo, optamos por el arte contemporáneo, porque pensamos que el arte contemporáneo abre esas vías para hacer arte y para pensar en arte de otra manera, que no requiere pues, de estas habilidades y destrezas que se intentan muchas veces con poco éxito desarrollar año tras año y que, bueno, algunos alumnos desarrollan más fácil y otros menos, pero eso no impide hacer artes. Y en el segundo punto, pues, bueno, coincido, ¿no? Con Pablo, no, el lugar de los conflictos, de las disencias, es el lugar del hacer arte juntos, del convivir, ¿no? El arte, cuando estamos trabajando en proyectos artísticos con otras personas, el conflicto y la disencia también es parte de ese quehacer artístico y es parte del aprender. Quizá lo que deberíamos replantearnos es ¿qué significa aprender arte? Esa sería la pregunta. Y si significa, pues, hacernos mejores personas, contribuir a tener, como decía antes, vidas mejores vividas, el conflicto y las disencias son partes de ese quehacer artístico. Bueno, gracias Andrea, muchísimas gracias Pablo, ha sido una jornada muy interesante y positiva para todos quienes, les comento que hemos tenido más de 700 personas conectadas en nuestros canales de YouTube, así que ha sido un tremendo éxito en términos de convocatoria, no tenemos ninguna duda que también en términos de contenido nos han dejado una tremenda provocación para seguir reflexionando en las escuelas que están participando en este programa. Así es que, nada, muchísimas gracias a todos, a todas quienes han estado conectados también. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus comentarios, por su interés. Por nuestra parte, nos despedimos y esperamos compartirles muy pronto la fecha y convocatoria del siguiente webinar de este ciclo, que va a atender a la idea de escuchar a la escuela. Y nos hace mucho sentido, además, luego de las exposiciones, ¿cierto?, de Pablo y Andrea, lo importante que es tener ese espacio de escuchar a lo que está pasando en cada una de las escuelas de las más de 10 regiones que están abordando este año el programa de talleres artísticos. Esa cita va a ser en el mes de agosto, les vamos a avisar con tiempo, así es que manténganse atentos a las redes sociales de la Fundación Movimiento Fibra. Muchas gracias, muy buenas tardes.